Prabhupada ki jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Está. En la cocina no. Hare Krishna. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Chayam Mudirayet Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam correspondiente al séptimo canto, capítulo octavo, titulado El señor Nrisimhadeva mata al rey de los demonios. Y el verso de hoy es el número 5, lo habla Hiranyakashipu, el día del eclipse. Hiranyakashipu habla en el día del eclipse. ¡Tiemblen! Vamos a hablar un poquito también del eclipse, porque tiene relación. Un poquito solamente, pero como es un día y la gente le da tanto bombo y platillo al tema, pues nosotros también vamos a hablar de la perspectiva Vaishnava sobre esta cuestión, que no es tan ritualista como a veces hacen en la India. Claro, hay que cantar el santo nombre, eso es lo más importante, pero no hay que ser excesivamente ritualista como a veces se hace, sin ánimo de menospreciar ninguna instrucción védica, pero es importante entender las instrucciones védicas a la luz del propósito de los Vedas. Vedaischa Sarvair Ahameva Vetya. El propósito de los Vedas es conocer a Krishna. Todo lo que nos acerca a Krishna, bien. Todo lo que sea un ritual que nos haga supersticiosos y nos aleje de Krishna, no. Eso no queremos. Luego ya comentamos un poquito más. Y de hecho el verso de hoy contrasta la posición de Hiranyakashipu y de Prahlada Maharaj. Veremos los dos ahí. Ahora Hiranyakashipu está insultando a Prahlad Maharaj, o intentando insultarlo, ¿no? Luego veremos, los acharyas dicen que aunque lo intentó no pudo, ¿no? Realmente no. Lo que hizo fue glorificarlo. Lo cantamos, el verso. Shri Hiranyakashipu Vacha Shri Hiranyakashipu Vacha He Durvinita Mandatman Edurvinita Mandavam Kulabeda Karadhama Kulaveda Karadhama Staptam Macha Sanodvritam Tadamacha Sanodvritam Nishyetwadyayamakshayam Nishyetvadyayamashayam Shri Hiranyakashipu Vacha Shri Hiranyakashipu Vacha He Durvinita Mandatman Edurvinita Mandatman
Kulaveda Karadama Kulaveda Karadama Stabdam Macha Sanotvritam Stabdam Marcha Sanodvitam Nishye Tvadyayamaksayam Nishyedvayayamashayam Shri Hiranjakashipuruvacha Sri Hiranyakashipuruvacha Edurvinitamandatman Edurvinitamandatman Kulaveda Karadama Kulaveda Karadama Stabdam Macha Sanotvritam Stabdam Marcha Sanodvitam Nishye Tvadyayamaksayam Nishyedvayayamashayam Hiranyakashipuruvacha Hiranyakashipuruvacha Edurvinitamandatman Edurvinitamandatman Kulaveda Karadama Kulaveda Karadama Stabdam Macha Sanotvritam Tadhammacha Sanodvitam Nishye Tvadyayamaksayam Nishyedvayayamashayam Shri Hiranyakashipuruvacha Hiranyakashipuruvacha Edurvinitamandatman Edurvinitamandatman Kulaveda Karadhama Kulaveda Karadama Stabdam Macha Sanodvitam Tadhammacha Sanodvitam Nishyedvayayamashayam Nishyedvayayamashayam Hiranyakashipuruvacha Edurvinitamandatman Kulaveda Karadama Stabdam Macha Sanodvitam Nishyedvayayamashayam Shri Hiranyakashipuruvacha Edurvinitamandatman Kulaveda Karadama Stabdam Macha Sanodvitam Nishyedvayayamashayam. Traducción y significado por su divina gracia. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shri Hiranyakashipu Vacha. Hiranyakashipuruvacha El bendito Hiranyakashipu dijo. Bendito, gracias a él apareció el Señor Nrisimhadeva, ¿no? Durvinita, más que desvergonzado, Manda Atman, oh necio estúpido, Kulabeda Kara, que traes la desunión de la familia, Adama, oh el más bajo de los hombres, Stabdam, muy obstinado, Machashana, de mi autoridad, Utvretam, desviándote, Neshye, yo voy a llevar, Tua, a ti, Adya, hoy, Yamakshayam, a la morada de Yamarash, el superintendente de la muerte. Hiranyakashipu dijo, oh desvergonzado, eres el menos inteligente, el más bajo de los hombres, la destrucción de la familia, un necio obstinado que has pasado por sito
perdón, has pasado por alto la autoridad que tengo sobre ti. Hoy te voy a enviar con Yamarash. Significado. Se puede decir que Hiranyakashipu es el abusador de niños más grande de todos los tiempos, porque trató de matar a su hijo muchas veces. No, aquí solamente está empezando, ahora lo está insultando, pero trató de matarlo muchas veces y de ocupar a otros en que lo mataran. Significado. Hiranyakashipu acusó a su hijo Prahlada de ser Durvinita, es decir, descortés, incivilizado o desvergonzado. Sin embargo, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, por la misericordia de Sarasvati, la diosa de la sabiduría, ha sabido encontrar otro significado a la palabra Durvinita. La palabra Du, dice Vishwanatha Chakravarti Thakur, se refiere al mundo material, como Duratyaya, ¿no? Dura. Mama Maya Duratyaya, difícil, muy duro. Mundo material. Esto lo confirma el Señor Krishna en el Bhagavad Gita, cuando afirma que el mundo material es Dukkha Alayam, es decir, lleno de condicionamientos materiales. Vi significa Vishesha, especialmente. Vishesha quiere decir también característica única, por eso dice especialmente. Krishna es, decimos, cantamos todos los días, Kandarpa Kotika Manilla Vishesha Shobham. Krishna tiene esas cualidades únicas y supremamente atractivas. Y Nita significa traído a. Por la misericordia del Señor Supremo, Prahlada Maharaj fue especialmente traído al mundo material para enseñar a la gente a liberarse del condicionamiento material. El Señor Krishna dice, Yada yadahi dharmasya glanir bhavati bharata. Krishna viene cuando toda la población o parte de ella olvida sus deberes. En ausencia de Krishna, es el devoto quien lleva a cabo su misma misión de liberar a las pobres almas condicionadas del castigo que sufren en las garras de Maya. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura continúa con su explicación diciendo que la palabra Mandatman significa manda, muy torpe o inepto en lo que se refiere a la iluminación espiritual. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 1.1.10, Manda Sumanda Mattayo Manda Bhakya. Prahlada Maharaj es la guía de todos los mandas, es decir, de las entidades vivientes torpes que se encuentran bajo la influencia de Maya. Manda significa perezoso. O sea que aunque le mandes, no anda. Aunque le mandas, no anda. Manda su manda. Sí. Manda, perezoso, torpe. Le puedes pedir algo, pero no se mueve. Prahlada Maharaj es la guía de todos los mandas, es decir, de las entidades vivientes torpes que se encuentran bajo la influencia de Maya. Él beneficia incluso a las entidades vivientes torpes e ineptas
del mundo material. Kula Veda Kaladama. Con sus actividades, Prahlada Maharaj hizo que las grandes personalidades fundadoras de grandes familias pareciesen insignificantes. Todo el mundo centra su interés en su familia y en hacer famosa su propia dinastía. Prahlada Maharaj, sin embargo, era tan generoso que no hacía diferencias entre las entidades vivientes. Por eso era más grande que los grandes Prajapatis, fundadores de dinastías. La palabra Stabdam significa obstinado. Al devoto no le importan las instrucciones de los asuras. Cuando ellos hablan, prefiere guardar silencio, porque lo que le importa son las instrucciones de Krishna, y no las de los demonios y no devotos. A los demonios nunca les ofrece respeto, aunque se trate de su propio padre. Machasanot Vretam. Prahlada Maharaj desobedecía las órdenes de su demoníaco padre. Cuando dice que no le ofrecía respeto, no quiere decir que no fuera cortés con él. De hecho, Prahlada Maharaj le ofrecía reverencias y le hablaba a su padre con respeto, pero significa que no le obedecía, no era obediente a él. Con lo cual, por eso el padre consideraba que le faltaba el respeto, porque no le obedecía. Yamakshayam. Toda alma condicionada está bajo el control de Yamaraj. Pero Hiranyakashipu dijo que consideraba a Prahlada Maharaj su liberador, pues Prahlada iba a liberarle del ciclo de nacimientos y muertes. Prahlada Maharaj, al ser un gran devoto, era mejor que cualquier yogi. Por esa razón, Hiranyakashipu iba a entrar en la sociedad de Bhakti Yogis. Esta es la interesante explicación de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur acerca de estas palabras, tal como se pueden interpretar por la gracia de Sarasvati, la madre de la sabiduría. Shri Hiranyakashipur Uvacha Edurvinitamandatman Ula Veda Karadama Staptam Machasanot Vretam Neshye Tuadya Yamakshayam. Hiranyakashipu dijo: oh desvergonzado, eres el menos inteligente, el más bajo de los hombres, la destrucción de la familia. Un necio obstinado que has pasado por alto la autoridad que tengo sobre ti. Hoy te voy a enviar con Yamaraj. Om Akyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Adeshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Estaba mirando el comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que lo he traducido, no es muy largo para compartirlo directamente, y lo que podemos ver, a menos que en otra parte Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur haya comentado sobre este verso, vemos que Srila Prabhupada
también comenta sobre el comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Esa es la tradición del Guru Parampara. Ahora lo leo y podéis ver por... No vamos a entrar en cada detalle, pero si comparáis, se puede ver que Srila Prabhupada ha elaborado en lo que dice Vishwanatha Chakravarti Thakur de una forma más corta. Y de esa manera también nos ayuda a entender lo que está diciendo el Acharya. Chakravarti Thakur dice así: Durvinita significa insolente, pero también tiene otro significado, de buen comportamiento especial o misericordioso con los sinvergüenzas. Y Srila Prabhupada lo ha explicado, dice, y ha explicado ya más en detalle, la palabra dur se refiere al mundo material, y vinita se refiere, vi quiere decir especial, vinita significa traído a nacimiento, traído a. Y luego dice, por la misericordia del Señor Supremo, Prahlada Maharaj fue especialmente traído al mundo material. Entonces dice, comportamiento especial o misericordioso con los sinvergüenzas. Fue traído al mundo material para rescatar a los necios y sinvergüenzas. Mandatman significa tonto, pero también se refiere a una persona que es atenta hacia los desafortunados, ya que no puede tolerar verles sufrir. Kula Veda Kara significa alguien que rompe una familia, pero también significa una persona que vuelve distinguida a su familia. Él considera que Prahlada es bajo, Adama, porque tiene gran poder, como los Prajapatis, que también son bajos. Yo cuando leí esto, que los Prajapatis también son bajos, Srila Prabhupada, como lo explica, vamos a verlo porque este es muy significativo, dice, por eso era más grande que los grandes Prajapatis. Es decir, la estatura de Prahlad Maharaj, aunque era un niño, hizo que los Prajapatis se quedaran pequeños, se quedaran bajos. Era más grande que los Prajapatis fundadores de dinastías. Si no, cuando leemos los Prajapatis son bajos, normalmente los Prajapatis parecen grandes personalidades, pero se les considera bajos en comparación con un alma pura del calibre de Prahlada Maharaj. Alguien que siempre está repartiendo misericordia y que ve con buenos ojos incluso a un criminal y a un torturador como su propio padre, que lo estaba torturando a él. Lo considera arrogante porque él no considera que los demonios merecen ser adorados. Tú has violado mis órdenes. Te voy a enviar a la morada de Yama. Otro significado de Yamakshayam es la morada del yoga, que permite que Prahlada sobreviva. Yama es Yamaraj, el superintendente de la muerte, pero Yama también significa el principio regulador, el yoga, el lugar del yoga. De hecho, el yoga está fundamentado en llamas y niyamas. El yoga, si no tiene llamas y niyamas, si no tiene principios éticos y morales, no tiene base y realmente no es yoga. Entonces ahí Vishwanatha Chakravarti Thakur nos está haciendo ver otros significados de esas palabras que a simple vista parecen insultos a un Mahabharata
o a un devoto puro como Prahlad Maharaj. Lo que a mí me llama la atención de este verso es que contrasta las personalidades de Hiranyakashipu y de Prahlada Maharaj. Hiranyakashipu habla de una forma terrible de Prahlada, pero Prahlada Maharaj tiene cualidades que cualquier persona sabia podrá encontrar en los insultos de Hiranyakashipu las virtudes de Prahlada Maharaj, que es lo que hacen tanto Srila Prabhupada como Vishwanatha Chakravarti Thakur en sus comentarios. También esto tiene relación, como comentábamos al principio, con el eclipse de hoy, al que se le está dando tanto bombo y platillo. Normalmente a los eclipses se les da importancia, pero parece que el de hoy tiene un protagonismo especial, debe ser un poco más largo, más imponente, porque es un eclipse solar. Y vemos que si bien los eclipses son considerados inauspiciosos, porque según la astrología védica, el planeta Rahu, el planeta oscuro, cubre a la luna o al sol, según el eclipse sea lunar o solar. En realidad es un momento altamente auspicioso porque todas las generaciones de devotos, ante el peligro de la influencia de Rahu, se refugian en el canto del santo nombre del Señor. Con lo cual, ese momento inauspicioso se convierte en sumamente auspicioso. El principio es que cuando pasa Rahu y tapa el sol o la luna, ante nosotros, digamos que está lanzando una energía altamente contaminante, tanto a nivel material, a nivel físico como a nivel sutil. Y de hecho piden que no mirar al eclipse porque puede dañar la vista de la persona que lo mira directamente. Las personas corrientes ahora fabrican unas gafas especiales para que puedas mirar sin que te haga daño a la vista, dicen. Pero luego siempre hay los que advierten que vete con cuidado, porque como sean unas gafas estas baratas, pues igual no están homologadas, no reúnen los requisitos y te puede dañar igual la vista. Eso es lo que dicen. Luego hay otros que dicen que eso es un bulo y que no hay que hacer mucho caso de lo que digan, y una cosa y otra. Pero desde el punto de vista de las escrituras, el eclipse es contaminante, lanza una energía contaminante. Cuando se canta los santos nombres del Señor, se contrarresta completamente la energía contaminante. De hecho, normalmente, tradicionalmente, ni se come, ni se bebe, ni se duerme durante la duración del eclipse, porque se considera que estás comiendo comida contaminada, bebiendo líquido contaminado, y estás durmiendo en un momento donde la energía es muy negativa. Y por lo tanto hay que evitar esas actividades en el momento del eclipse. El hecho es que se debe, lo que se recomienda es simplemente cantar los santos nombres del Señor. Cuando cantamos los santos nombres del Señor, cualquier contaminación que haya, tanto burda como sutil, se purifica. Y de hecho se dice que si alguien tiene que adorar a la deidad y no tiene agua, evidentemente si tiene agua debe conseguirla, ¿no? Tiene agua cerca y bañarse, pero se puede purificar en un momento de emergencia
simplemente cantando los santos nombres del Señor. Se considera que uno se ha purificado. Eso también lo dice el mantra que se canta en la ceremonia de iniciación. Om apavitra pavitro va, sarva vastam gatopi va, yasmaret pundari kaksham, sabaya vyantara sutthihi, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Que ya sea que una persona se considere pura o impura y que haya pasado por muchas condiciones de vida, en el sentido que pueda haber pasado por tantas condiciones kármicas, que estemos sumamente contaminados, tenemos todo tipo de karma, prarabdha, karma maduro por el cual estamos sufriendo actualmente, aprarabdha, karma inmaduro por el cual está previsto que vamos a sufrir en el futuro, kuta, la tendencia a cometer más actividades kármicas que nos van a enredar más, y bija, la semilla del deseo que nos lleva a tener esas tendencias y a cometer esas actividades kármicas. Todo eso está ahí y prácticamente hablando estamos cubiertos por ello. Por eso dice, habiendo pasado por todas las condiciones de vida. Ya sea que uno se encuentre en cualquiera de estas condiciones, si recordamos a la personalidad de Dios, que tiene ojos florecientes como pétalos de la flor de loto, la persona se purifica por dentro y por fuera. Entonces ese es si cantamos el santo nombre de Krishna, nos purificamos por dentro y por fuera. Por eso el plan que se ha hecho en el campamento de jóvenes de Erasmus es hacer kirtan durante el periodo del eclipse y podemos unirnos al kirtan. Va a haber kirtan aquí en la sala del templo, mejor estar aquí en la sala del templo y participar en el kirtan. El horario, según miré ayer en Brihuega, es de 7:36 hasta 9:13 de la tarde, siendo el periodo máximo a las 8:30, 8:36, algo así. Es el periodo de los 2 minutos que parece que el sol queda tapado. Entonces se trata de hacer kirtan y cantar los santos nombres. Tenemos precedentes de que en momentos en que los devotos cantaron durante el eclipse, pasaron cosas maravillosas. Por ejemplo, el señor Chaitanya Mahaprabhu hizo su advenimiento durante el eclipse lunar de Falguna, la luna de Gaura Purnima, el febrero-marzo. Era eclipse lunar en ese caso. Y también otra actividad maravillosa es que el festival de Ratha Yatra de Sri Jagannath conmemora el encuentro de los habitantes de Dwarka y de Vrindavan con el pretexto de hacer ceremonias religiosas durante un eclipse solar como el de hoy. Lo que pasa es que el eclipse solar en esa ocasión parece que era todavía más fuerte que el de hoy. El de hoy es importante, pero es más pequeño, porque lo comparó con el eclipse de la devastación universal. Y los habitantes de Dwarka, los miembros de la dinastía Yadu, fueron a Kurukshetra, a los lagos de Samanta Panchaka, donde el señor Parashurama había celebrado ceremonias de purificación después de haber castigado durante 21 veces a las generaciones de kshatriyas, porque se habían desviado de los principios del Sanatana Dharma, los principios de la religión eterna.
Y en ese encuentro se produjeron intercambios de relación amorosa muy íntimos entre los habitantes de Vrindavan y Krishna, especialmente las gopis, encabezadas por Srimati Radharani, que querían llevar a Krishna de regreso a Vrindavan. Y aunque Krishna les ofreció que podían ir con él a Dwarka, ellas dijeron, no, no queremos ir a Dwarka, porque ahí en Dwarka todo es muy formal, tú estás vestido como un rey, y a nosotros nos gusta compartir contigo como nuestra juventud en Vrindavan de una forma muy sencilla, muy accesible, muy amorosa, sin tanta fanfarria alrededor, de una forma muy personal. Entonces estos dos acontecimientos ocurrieron en eclipses, con lo cual, si cantamos los santos nombres durante el eclipse, con atención, tomando refugio en Krishna, en el santo nombre, pueden ocurrir cosas increíbles. Simplemente tenemos que cantar y absorbernos en los santos nombres. Y esto también contrasta que no hay nada inauspicioso. Todo lo que parece inauspicioso se transforma en auspicioso cuando ponemos a Krishna en el centro. Incluso si hay una destrucción, si Krishna está en el centro, es auspicioso. Porque esa destrucción se convierte en una oportunidad para construir algo mejor. Es decir, que los problemas, los retos, se convierten en oportunidades. Y todo eso ocurre debido a la presencia de Krishna que se manifiesta a través del bhakti, a través del servicio devocional puro. Si hay servicio devocional puro, Anyavilashita Shunyam, Gyana Karmadya Navritam. Servicio devocional que se centra únicamente en servir y que no está cubierto ni por karma ni por jnana, es decir, por actividades fruitivas, actividades materiales, ni por conocimiento filosófico separado del servicio devocional, como por ejemplo la idea de que Dios es impersonal. Yana Karmadya Anavritam Anukulyena Krishnanu Chiranam. Si se ofrece favorablemente a Krishna, siguiendo la voluntad de Krishna, ese tipo de servicio devocional puro manifiesta la presencia de Krishna y por tanto tiene un efecto transformador. Entonces es importante el recordar siempre esto, que en cualquier circunstancia en que nos encontremos, en un momento podemos transformar una situación terrible en una situación auspiciosa si simplemente tomamos refugio en cantar los santos nombres de Krishna y en recordar a Krishna. Esa es la reflexión que tenemos sobre el verso de hoy. Si queréis hacer preguntas o comentarios, podéis hacerlas, tenemos 10 minutos. Según dicen los expertos, por las noticias que he escuchado aquí en España, hace más de 100 años que no había un eclipse igual que el de hoy. Ha habido otros. Por ejemplo, hace como 30 años yo estaba en Perú, estaba en el Callao, por donde estaba el aeropuerto, y trabajaba con Pradananda Swami. Y entonces Pradananda Swami iba a tomar el avión para ir a Estados Unidos desde Lima, justo cuando en plena tarde se ponía de noche. Pues yo le pregunté, ¿usted
tiene fama de que ha sido astrólogo, conoce bien la astrología. ¿Cómo usted va a viajar precisamente en el momento que en pleno día se pone de noche? Y me dijo, mira, yo nada más que despegue el avión, voy a coger el yapa y voy a cantar el santo nombre. Y si por cuestiones maléficas el avión se tiene que caer, no me importa. Esa fue la contestación que me dio. Pero yo, que tenía miedo, tenía que viajar, y fui a la agencia de viajes New York Tours, en Lima, y le dije al dueño de la compañía, por favor cámbieme el boleto de avión, quiero viajar otro día, porque justo es el eclipse, era de sol también. Y me dijo, a cada cerdo le llega su San Martín. Si te tiene que tocar, te toca. Pero yo lo cambié, ¿eh? Según dicen los expertos, en España el mejor sitio para ver este eclipse es un pueblo de Burgos que lleva 30 años deshabitado. Y han llegado a ese pueblo cantidad de personas, sobre todo norteamericanos, con instrumentos muy potentes para ver el eclipse. Gracias. Bien, gracias. Muy buena enseñanza de su santidad Prabhupada Maharaj, que algunos, también puede haber otros devotos mayores, que decidieran, como en tu caso, Sudamari Prabhu, decidieran no viajar legítimamente, porque, pero Maharaj digo, ¿cuál es el problema? Cantar Hare Krishna, puedes cantar Hare Krishna en cualquier lugar. Estoy en el avión, pues canto Hare Krishna y ya está, ¿no? Yo estoy puro, me mantengo conectado con Krishna, y si me muero conectado con Krishna, me voy con Krishna, o donde Krishna me quiera mandar para seguir sirviéndole. Con lo cual en el servicio devocional no hay ningún problema. Gracias por la clase de Maharaj. Le quería consultar cuál es la definición de demonio. Demonio significa alguien, en una definición clásica que Prabhupada cita frecuentemente en sus significados. No he memorizado el sánscrito, pero es de un verso sánscrito de los Puranas o de una parte de los Vedas, que dice que quien no acepta la supremacía de la personalidad de Dios es Asura, y el que acepta la supremacía de la personalidad de Dios es Deva. Esa es la definición básica. Claro, porque hoy en lo que leímos vi que como que separaba a los demonios y a los no devotos. Por eso hacía la pregunta si son cosas diferentes o es lo mismo. A ver, en el significado, a ver un segundito. Hay una parte que dice los demonios y los no devotos. Sí, lo leo otra vez. Que cuando ellos hablan, al devoto no le importan las instrucciones de los asuras. Cuando ellos hablan, prefieren guardar silencio. Porque lo que le importa son las instrucciones de Krishna y no las de los demonios y no devotos. Pueden haber personas que sean no devotas y que sean inocentes. En sánscrito se llaman balisha, otras personas. Balisheshu duchachucha, y del verso del Bhagavatam, que describe 4 tipos de personas con las que el término medio de devoto, Madhyamadikari, se relaciona de formas particulares. Dice que cultiva prema, amor, por Ishvara, por la personalidad de Dios, hace amistad, maitri, con los devotos, tat adineshu, aquellos que están relacionados directamente con la personalidad de Dios, es compasivo, kripa, con balisheshu, con aquellos que son inocentes, otras personas, que no son devotas, pero que no son mala gente, y no están enemistados con Dios, y evita
upeksha, aquellos que por naturaleza son dvisha, envidiosos, que se acercaría más a el asura, que envidia a Dios y a sus devotos. Tenemos que tener cuidado porque a veces hemos escuchado que en Ara de Kali la tendencia divina y asúrica están en la naturaleza de una sola persona y puede haber cambios. El otro día leí un artículo de alguien que había sido sannyasi en ISKCON y que se declaraba ateo, no hablaba mal de los devotos, se declaraba agnóstico, no decía que era ateo, se declaraba agnóstico y escribió toda una página web y sacó un artículo como que iba montado en el elefante en Mayapur cuando hacían los parikramas, decía que le había gustado, pero lo veía como una experiencia más. En ese momento que estaba cubierto por el eclipse de la energía ilusoria del Señor. Es verdad que un devoto nunca es igual que nunca se vuelve un demonio cualquiera, como en el caso de Hiranyakashipu, Jai Vijay, es un demonio, pero es un devoto también. Y por eso en la traducción palabra por palabra, Sri Hiranyakashipu Ruvacha, Prabhupada lo traduce, el bendito Hiranyakashipu dijo, estaba bendito porque tenía a su hijo Prahlada, que lo iba a salvar, y también porque era Jai, uno de los porteros de Vaikunta. Entonces estaba bendecido. Y estaba peleando con el Señor, iba a pelear con el Señor en el lila de Vira, con heroísmo, con espíritu guerrero. ¿Alguna última pregunta de hoy? El micrófono, por favor, para que... A veces las personas toman placer a insultar, ¿no? A insultar con palabras duras, como dice ahí, ¿no? En una manera que transmitan a través de las palabras una energía de envidia, ¿no? Y esto es como recibir un poco de basura sutil, ¿no? Y uno se siente muy herido, que es mejor no contestar, no participar o ponerles a su sitio. Depende del grado de pureza que tengamos, de la relación que tengamos con esa persona, que puede hablar de forma dura o de forma que nos suene ofensiva. Dependiendo de eso, podemos reaccionar de una manera u otra. Si soy un Madhyamadikari, pues evito entrar en la misma energía, porque me está llegando una energía negativa. Si soy un Uttamadikari, igual puedo darle la vuelta a la energía negativa con mi energía positiva. Entonces tengo que ver dónde estoy, cómo Krishna me inspira para poder responder. Ahí uno tiene que ver su posición. Me quedo parado, me voy o digo algo que sea transformador. Si puedo decir algo transformador, bienvenido sea. Si lo que voy a decir es algo que va a crear más conflicto, mejor marcharse. Me crea el conflicto a mí, le aumenta el conflicto a la otra persona. No. Depende ahí. Uno tiene que ver cómo responde. Bueno, terminamos aquí. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Eclipse de Krishna ki jai. Bueno, Ahí vamos. Gracias.